Jeffrey Epstein era un hombre de dos caras. O de múltiples caras, si se quiere. Por un lado, desplegaba la imagen de un hombre exitoso y rico, capaz de hacer generosas donaciones de caridad, tener una isla privada y rodearse de las personalidades más destacadas de Estados Unidos como expresidentes, miembros de la realeza, empresarios y celebridades. Muchos de ellos negaron conocer o estar involucrados en las actividades que ocultaba Epstein, porque mientras el financista disfrutaba de su éxito, salió a la luz su otra cara, la de un pederasta que fue a la cárcel en Florida por solicitar una prostituta menor de edad, y años después recibió múltiples denuncias por tráfico sexual en Nueva York que también alcanzaban a su amiga y socia, Ghislaine Maxwell. El escándalo salpicó una parte de las élites de Estados Unidos. Epstein se suicidó en la cárcel antes de ser juzgado por tráfico sexual, según informó la Oficina Federal de Prisiones. Con su muerte, muchas preguntas quedaron sin responder. En enero de 2024, la justicia decidió hacer públicos los materiales del caso. Decenas de documentos con más de 200 nombres, entre ellos los de importantes empresarios, políticos y celebridades. Que aparezcan en la lista no significa que estén vinculados, pero quedan expuestos al ruido mediático. Cada vez que el apellido Epstein reaparece en la escena pública, no pasa desapercibido. Su historia es tan controvertida como misteriosa. ¿Qué hay detrás del caso Jeffrey Epstein? ¿Y por qué capta tanto la atención? Antes de continuar, volvamos al comienzo. Jeffrey Epstein nació en Brooklyn, Nueva York. Fue profesor de ciencias y matemáticas en una prestigiosa escuela de Manhattan, pese a que abandonó sus estudios universitarios. Luego, saltó al mundo de las finanzas. Trabajó en Bear Stearns hasta alcanzar el rango de socio. Tiempo después, fundó su propia empresa de inversiones. A fines de los 80, entabló una estrecha amistad con Leslie Wexner, un multimillonario que fue propietario del grupo que controlaba, entre otras firmas, la empresa de lencería Victoria's Secret. Taken advantage of by someone who was so sick, so cunning, so depraved, is something that I'm embarrassed. Wexner le confió a Epstein todos sus activos financieros. Años después, declaró que se sintió avergonzado por haber sido engañado, ya que quien se decía su amigo le había estafado una suma de dinero que, según The Wall Street Journal, alcanzaría los 46 millones de dólares. Lo que nos lleva a la primera pregunta. ¿Cómo hizo Epstein para convertirse en millonario? No se sabe muy bien porque no hay registros de sus inversiones y clientes, pero Epstein amasaba su fortuna al mismo tiempo que frecuentaba los círculos de poder de Nueva York. Las fotos hablan de esas conexiones. I had several dinners with him, hoping that what he said about getting billions of philanthropy for global health through contacts that he had might emerge. When it looked like that wasn't a real thing, that relationship ended. But it was a huge mistake to spend time with him, to give him the credibility of... Epstein estaba en la cima y su nombre no pasaba desapercibido, a tal punto que la revista Vanity Fair publicó un perfil suyo en 2003. Se titulaba El talentoso señor Epstein. Quien le abrió las puertas de ese mundo fue Ghislaine Maxwell, a quien el financista definía como su mejor amiga. Maxwell, una socialité, tenía estrechos lazos con la aristocracia de Nueva York. Era hija de un magnate británico de la prensa, que murió tras caerse de su yate en circunstancias extrañas. Luego, se supo que había cometido un fraude masivo de pensiones contra sus empleados, según consignó CNN. A 14-year-old girl doesn't get into a car with a man like Jeffrey Epstein, but she might if she meets somebody who she thinks is Mary Poppins. Lovely English accent, lovely manner, charming, gracious, beautiful. He needed her as cover for his pedophilia. Maxwell fue pareja de Epstein unos años y luego se convirtió en su socia. Decenas de jóvenes señalan que era ella quien se encargaba de reclutar a las menores y que hasta les enseñaba técnicas para darles masajes a Epstein y sus invitados. Epstein viajaba en avión privado y poseía una serie de propiedades de lujo como una casa de varios pisos en Manhattan, una mansión en Palm Beach, una finca en Nuevo México, un apartamento en París y unas islas privadas en el Caribe, Little St. James y Great St. James, ubicadas en las Islas Vírgenes. The girl that meets Jeffrey starts off with giving him a massage. The more you do with him, the more you make. Basically, if you take off your clothes, you're gonna make more. If you let him do things to you, you're gonna make more. Like do things, you mean touch you? Yeah, touch you and
inappropriate places. En 2005, la policía de Palm Beach presentó cargos en su contra después de que varias menores aseguraran que les ofrecía dinero a cambio de masajes y relaciones sexuales. En 2008 llegó un acuerdo judicial. Se declaró culpable de solicitar una prostituta menor de edad. Lo registraron como delincuente sexual y pasó 13 meses en prisión. Why did Jeffrey Epstein serve only 13 of his 18 months? Why was he allowed 6 days a week, 16 hours a day, to visit a plush West Palm Beach office to do his business? Desde ese momento, el financista permaneció alejado de la escena pública hasta 2015. Y aquí aparece un nombre clave en el caso: Virginia Roberts Giuffre, una de las mujeres que se animó a denunciar a Epstein y Maxwell sin resguardar su identidad. El caso explotó en noviembre de 2018. The Miami Herald publicó una investigación con testimonios de más de 60 mujeres que denunciaron haber sido abusadas por Epstein con la ayuda de Maxwell. Después de eso, un juez federal revocó el acuerdo que había negociado el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Alexander Acosta. 11 años después, Acosta llegaría a ser secretario de Trabajo de Estados Unidos. La revelación de aquellos recuerdos lo obligaron a renunciar. It would be selfish for me to stay in this position and continue talking about a case that's 12 years old rather than about the amazing economy we have right now. Epstein volvió a ser detenido en 2019 por una acusación de tráfico sexual contra una docena de menores. Se declaró inocente y durante el proceso invocó la quinta enmienda ante cada pregunta que lo incomodaba. Una buena parte de los archivos del caso permanecieron sellados hasta que a finales de 2023 una jueza ordenó su desclasificación tras una demanda de Giuffre contra Maxwell por difamación. Breaking news this hour, officials say multimillionaire Jeffrey Epstein has taken his own life. El 10 de agosto de 2019, Epstein aparece muerto en su celda. Tenía 66 años. Las autoridades confirmaron el suicidio. Enfrentaba una pena de hasta 45 años. Quien no pudo escapar de la justicia fue su amiga y socia. Ghislaine Maxwell recibió una pena de 20 años de prisión por tráfico sexual. I was raped repeatedly. I was raped 3 times a day sometimes. And I was not the only girl on that island. There was a constant stream of girls being raped over and over and over again. And yes, Ghislaine must die in prison. Pero, ¿por qué el caso Epstein volvió al primer plano? A fines de 2023, la jueza del caso, Loretta Preska, levantó el secreto de sumario y cientos de páginas y más de 200 nombres salieron a la luz, entre los que se incluyen acusadores de Epstein, hombres de negocios, políticos y más. Las menores que habría reclutado la pareja serían entre 30 y 33, según los documentos. Hasta ese momento se protegía la identidad de los acusadores y los asociados a Epstein, llamándolos John Doe o Jane Doe. ¿Quiénes aparecen en los documentos? Que el nombre de una persona aparezca en los documentos no quiere decir que haya sido acusada de ningún delito. Mucha de la información presente en los documentos ya había sido reportada en los medios de comunicación. Por eso, los nombres no sorprenden, ya que circularon con anterioridad. Como el de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos no ha sido acusado de irregularidad alguna en conexión con Epstein. Se sabe que tuvieron una buena relación durante unos cuantos años. Hay fotos en las que se puede ver al exmandatario y su ahora esposa Melania con Epstein y Maxwell. Incluso, un video de la cadena NBC los muestra juntos en una fiesta que organizó Trump en 1992 en su propiedad de Mar-a-Lago, Florida. En 2002, Trump declaraba a la revista New York que conocía a Epstein, que le parecía un tipo estupendo y que, cito, le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí y muchas de ellas son más jóvenes. Trump aseguró en julio de 2019 que había cortado todo tipo de contacto con el financista años antes de que las denuncias salieran a la luz. After Epstein was arrested last year, Trump had a different tune, claiming he kicked Epstein out of Mar-a-Lago years before. He was a fixture in Palm Beach. I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. Otro nombre que aparece en la documentación hecha pública ahora es Bill Clinton. Al expresidente se lo menciona en varias oportunidades, pero tampoco fue acusado de delito alguno. Giuffre dijo que no tuvo relaciones con él, aunque mencionó que lo vio en varias oportunidades con Epstein, incluso en su isla. Un portavoz de Clinton confirmó en 2019 en un comunicado oficial que el expresidente había volado en el avión privado de Epstein, pero aseguró que el exmandatario no sabía nada de sus terribles delitos y negó que haya conocido Little St. James. En los documentos se menciona al príncipe Andrés. Giuffre denunció que la obligaron a tener relaciones sexuales y que el duque de York era consciente de que ella era menor de edad. La noticia provocó un escándalo mundial. El hijo de la reina Isabel II llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre y realizó una donación sustancial a su fundación, que brinda asistencia a víctimas de tráfico sexual a cambio de retirar la demanda, según informó el abogado de Giuffre. No trascendió el monto de la indemnización. Semanas antes del acuerdo, fue despedido
despojado de sus títulos militares y patrocinios de la corona británica. El príncipe ha negado rotunda y repetidamente los abusos. Otro nombre que figura en los documentos es el del ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, fallecido recientemente. Giuffre señaló que Epstein le ordenó tener relaciones sexuales con él. Un portavoz de Richardson calificó la acusación como completamente falsa. Otro político señalado fue el ex senador estadounidense George Mitchell, quien también calificó la versión de Giuffre como falsa. El mago e ilusionista David Copperfield también está entre las figuras de alto perfil identificadas como amigos de Epstein. Participaba en reuniones, pero no fue acusado de cometer delitos. Harvey Weinstein, el ex productor de cine condenado por violación y agresión sexual, es otro de los mencionados. No figura como implicado. Su nombre solo aparece en un recordatorio para Epstein, donde se dice que debe comunicarse con él. No obstante, quien fuera el abogado de Giuffre, Brad Edwards, escribió un libro donde asegura que Epstein se peleó con Weinstein luego de que se comportara de manera agresiva con, y, cito, una de sus chicas favoritas. No hay ninguna implicación de irregularidades por parte de Weinstein en relación con Epstein en los documentos. También aparece Jean-Luc Brunel, a longtime associate of disgraced financier Jeffrey Epstein, found dead in a Paris jail cell. The 75-year-old had been held in jail for over a year, facing allegations of rape and human trafficking of underage girls. Los bancos que tenían a Epstein como cliente también fueron demandados. Deutsche Bank acordó pagar 75 millones de euros tras una demanda colectiva presentada en su contra por varias víctimas del financista. Por su parte, JP Morgan resolvió una demanda de las Islas Vírgenes con una conciliación que incluyó un pago de 75 millones de dólares. Las dos entidades emitieron comunicados donde negaron haber cometido delito alguno. JP Morgan declaró que se arrepentía profundamente de su relación con Epstein. Y en febrero de 2024, 12 presuntas víctimas presentaron una demanda contra el FBI. Afirman que los repetidos y continuos fallos, retrasos e inacción del FBI permitieron a Epstein mantener su operación de tráfico sexual durante más de 20 años. CNN contactó a las autoridades del FBI. Respondieron que no hacen comentarios sobre litigios en curso. Epstein se quitó la vida mientras esperaba ser juzgado. Nunca aportó información. ¿Qué secretos eligió callar? ¿Aparecerán nuevos nombres implicados? Preguntas cuyas respuestas no tenemos por ahora. Mientras tanto, sí podemos decir que, a la luz de los acontecimientos, puede que esta no sea la última vez que tendremos novedades de la historia oscura de Jeffrey Epstein. Agustín Monguillot, CNN, Buenos Aires.